Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender a hacer un ensayo biográfico sobre la vida de Agatha Christie, probablemente la escritora de novelas policíacas más importantes del mundo. De hecho, dato muy curioso, es la escritora más leída solamente detrás de William Shakespeare, para que ustedes se den una idea del tipo de monumento del cual vamos a hablar hoy. Voy a explicarles, como siempre, cómo se elabora un ensayo biográfico, dividiendo este ensayo en introducción, desarrollo, conclusión y lista de referencias. Y vamos a aprovechar también para desentrañar los secretos de esta misteriosa escritora que de hecho tuvo una vida bastante común, aunque hubo un hecho bastante extraño y es que estuvo desaparecida durante 11 días. De hecho, cuando estaba buscando información para hacer este ensayo, me sorprendió mucho descubrir eso y no sabía de qué se trataba, así que pues me di a la tarea de investigar y encontrar el gran secreto de Agatha Christie. Bueno, si esta es la primera vez que estás viendo un video en esta plataforma, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like y comparte el link de este video en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, porque cada día somos más. Y esa es la mejor manera de apoyar a una creadora de contenido como yo. Bueno, también te recuerdo que si necesitas asesorías personalizadas sobre cualquier tema de español o de escritura creativa, te puedes unir a mi programa de membresías. Hay diferentes niveles, desde 99.99 hasta 399.99 en dependencia de tus necesidades. ¿Qué tipo de servicio ofrezco? Pues asesorías en la elaboración de ensayos, análisis crítico de obras literarias, redacción de párrafos, edición de textos, creación de poemas y también apoyo en la elaboración de tesis. Entonces simplemente pues tienes que ir a YouTube, elegir el nivel de membresía que te conviene, unirte y enviarme un correíto con el tipo de ayuda que necesitas, siempre agendándolo al menos con 3 días de antelación para garantizar así un buen acompañamiento. Bueno, vamos a iniciar entonces este ensayo biográfico sobre la vida de Agatha Christie, una mujer que de hecho era muy rica, que no tenía ninguna necesidad de trabajar. Y me gusta traer las historias de todos estos escritores porque de aquí podemos sacar muchas lecciones. Si ustedes recuerdan, tuvimos en el canal la vida de Emily Dickinson, quien también era rica y eso favoreció mucho su escritura literaria. De igual manera, Agatha Christie también pertenecía a una clase aristocrática y ella decidió dedicarse a la literatura. Obviamente fue una mujer que obtuvo una excelente educación pagada por su familia y eso le permitió también desarrollarse en el mundo de la escritura. Por eso la titulé Agatha Christie, la escritora con habitación propia, un poco recordando a Virginia Woolf, que si ustedes recuerdan, ella decía que para que una mujer pudiera escribir necesitaba una habitación propia y tener dinero. Y en cierta manera, pues, es verdad, eso ha cambiado un poco en la actualidad, que las mujeres pues tenemos más oportunidades, pero en el tiempo que Agatha Christie vivió, realmente dedicarse a la literatura era un lujo para una mujer. Entonces vamos a ver cómo su vida en cierta manera confluyó para que ella pudiera explotar su gran talento y creatividad, algo que probablemente otras mujeres igual de creativas no han podido, sin quitarle ningún mérito, porque algo que me gusta mucho de la vida de Agatha Christie es que ella escribió de manera ininterrumpida durante 50 años. Ella tuvo un gran éxito editorial con su primer libro y después se quedó publicando cada año. De hecho, hay una película, bueno, hay 2 películas sobre la vida de Agatha Christie. Hay una bastante antigua, que creo que se llama Agatha, y hay otra que sacaron bastante moderna, como en el 2000, que es una adaptación tratando de explicar qué pasó durante esos 11 días en que Agatha Christie estuvo desaparecida. Probablemente este evento es el más curioso de toda su vida porque en cierta manera Agatha tuvo una vida bastante tranquila. Nació, como les decía, en una familia aristocrática, fue a buenas universidades, estudió canto y fue educada realmente para casarse, ¿no? Se va a enamorar de su primer esposo, pero él la va a engañar y se va a divorciar de ella o va a intentar divorciarse de ella y ella va a tener un shock traumático al darse cuenta de esta infidelidad y ella va a dejar tirado todo, ¿no? La hija, la casa, todo, en busca de un espacio en el que ella pudiera un poco retomar su estabilidad. Ese dato es muy curioso porque durante 11 días toda la policía
de su país, incluso en el New York Times, en el Washington Post, aparecieron anuncios ofreciendo incluso dinero por cualquier persona que tuviera información sobre ella, porque ella desapareció de manera inesperada. Entonces, vamos a hablar de todo eso. Y recuerden que a la hora de elaborar un ensayo biográfico, primero hay que hacer una buena introducción que pique la curiosidad del lector. Entonces, fíjense la introducción que yo elaboré para el ensayo biográfico sobre la vida de Agatha Christie. Agatha Christie es probablemente la escritora de misterio y novelas policíacas más reconocidas del mundo. Creadora de novelas, cuentos y poemas, Agatha siempre supo que tendría un futuro prometedor. Estuvo desaparecida durante 11 días, después que su esposo, su primer esposo, porque tuvo dos, le pidiera el divorcio, en un acto de impulsividad en el que intentó quitarse la vida. Vamos a hablar también de eso. Afortunadamente no lo logró, aunque sí lo intentó, pero desató una búsqueda imparable en todo el país, ya que sufrió lo que se conoce como amnesia postraumática, que vamos a hablar de eso también hoy. Muchos pensaron que su esposo había atentado contra su vida, otros dijeron que un fanático, uno de sus admiradores, la había secuestrado, y no faltó quien la culpó de hacer un truco publicitario para aumentar sus ventas. Al final fue encontrada sin recordar su nombre. Después de eso, terminó divorciándose de su esposo y obtuvo todavía mayor fama y reconocimiento social porque obviamente tras ese evento en que se volvió portada en todos los periódicos, pues todo lo que tocaba Agatha pues prácticamente se hacía oro, ¿no? Esta es la historia de Agatha Christie, la escritora de 74 novelas, 150 relatos cortos de ficción, 20 obras de teatro, 3 poemas y 2 autobiografías, porque aunque sus novelas de ficción fueron las que le dieron mayor fama, en realidad mucha gente no lo sabe que ella incursionó en varios géneros literarios, en el relato corto, en la poesía, en el teatro. De hecho, muchas de sus obras fueron llevadas al teatro. Esta fue una mujer que escribió durante más de 50 años, o sea, bastante, de manera ininterrumpida, sacaba un libro cada año, era muy trabajadora y que murió tremendamente rica gracias a la venta de sus libros. Entonces, ahora que ya hemos dado pinceladas de este personaje, vamos a entrar al desarrollo. Bueno, pero resulta que Agatha Mary Clarissa Miller, mejor conocida como Agatha Christie, Christie no era realmente su apellido, era el apellido de su esposo, de su primer esposo, pero ella mantuvo el apellido aún después del divorcio porque ya era una marca reconocida. Nació el 15 de septiembre de 1890 en Wallingford, al sudeste de Inglaterra, en el seno de una familia de clase alta. Tenía 2 hermanos mayores, así que Agatha siempre fue muy cercana a su madre porque era la más chiquita, la más mimada, ¿no? Y la madre de Agatha, vean qué dato tan curioso, no estaba interesado siquiera en que la niña aprendiera a leer, ni tampoco que se instruyera grandemente, porque en esa época las mujeres eran educadas para casarse. Entonces, debido a la clase social a la que pertenecía Agatha y pues absolutamente toda su familia, la familia solo quería que ella tuviera un buen matrimonio. Sin embargo, Agatha afortunadamente tenía otros planes, ya que desde muy pequeña tomaba los libros que estaban en la biblioteca de su padre e intentaba leer. Entonces, hay lo que se cree es que ella así poco a poco fue aprendiendo a leer y a escribir, y hasta que cuando ella ya tuvo 8 años, la mamá decidió instruirla adecuadamente en casa, porque en esa época, como les digo, las mujeres no iban a los colegios ni tampoco a las universidades. Entonces, como la niña se miraba muy ávida de la lectura, de aprender, comenzó a educarse en casa bajo la tutela de su mamá y ella pues al final le enseñó a leer y a escribir, le enseñó lo básico de las matemáticas, un poco de música, hasta que la niña tenía 8 años. O sea que realmente ella no tuvo educación hasta que cumplió los 8 años. Educación formal, ¿no? Porque obviamente antes le leían cuentos, pero ella antes de los 8 años nunca fue a la escuela, ¿no? Resulta que la niña era muy tímida, muy retraída, por lo que le gustaba estar mucho en la casa con su mamá. Sin embargo, esta vida feliz y cómoda se vio interrumpida a los 11 años cuando el padre de Agatha murió a consecuencia de una neumonía en 1901. Además, él tenía problemas cardíacos, ya había sufrido varios infartos y finalmente termina falleciendo. Ella dijo en una de sus entrevistas que este fue el final de su niñez porque ella era muy cercana también a su papá y obviamente esto le afectó mucho, pues ella estaba pequeña todavía. Sin embargo, afortunadamente ellos tenían una buena herencia, él dejó muy bien acomodada a la familia y nunca pasaron ningún tipo de penuria ni de necesidad.
Un año más tarde, Agatha fue inscrita en una escuela para damas de alta sociedad, donde estuvo sumida en la lectura de los libros y en los juegos con sus mascotas, ¿no? Porque además era una niña muy protegida, ¿no? Como era la más pequeña, entonces era muy protegida. Luego fue enviada a estudiar a París, ¿no? Nuevamente lo que les mencionaba, que ella pertenecía a una clase alta, una clase privilegiada, y ahí estudió durante 5 años canto. De hecho, era buena cantante y también buena pianista. Sin embargo, era muy penosa y se le dificultaba mucho tocar los instrumentos frente a otras personas. Por tanto, después que terminó de estudiar canto, decidió regresar a la casa de su mamá. A su regreso a la capital francesa, Agatha se fue con su madre a visitar el Cairo, que era un destino turístico de los británicos ricos en esa época, porque su mamá tenía problemas pulmonares. Entonces necesitaba un clima mucho más cálido y estuvieron mucho tiempo en el Cairo. A su regreso a Inglaterra, Agatha escribió bajo un seudónimo 2 relatos. Uno se llamó The Call of Winds y The Little Lonely God. Luego escribiría una novela romántica que tituló Snow Upon the Desert. Sin embargo, aunque llevó todas estas obras a varias editoriales, nadie quiso publicarlas, ya que su estilo no parecía ser el mejor. A pesar de esto, y esto es un mensaje para todos los escritores que están iniciando, a pesar de que muchas editoriales le dijeron que ella no tenía talento para escribir, no se desanimó y continuó escribiendo a la espera de su gran momento. Y vaya que sí le llegó. El 12 de octubre, Agatha conoció al primer amor de su vida. Se llamó Archibald Christie, ¿no? De quien tomaría el apellido. Era un oficial del ejército asignado al Royal Flying Corps, o sea, era un piloto. Y fue amor a primera vista. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Archibald fue destinado a Francia, por lo que se casaron rápidamente en la Nochebuena de 1914 antes que él fuera al frente. A la mamá de Agatha no le gustaba esta relación porque Archibald no tenía fortuna. Sin embargo, como Agatha estaba muy enamorada, pues no pudo evitar el matrimonio. Por otro lado, durante la guerra, Agatha se unió como enfermera no remunerada al destacamento de ayuda voluntaria, atendiendo soldados heridos en un hospital de Torquay. De esta época data su aprendizaje en venenos y pócimas, que luego sería importante en el desarrollo de sus novelas policíacas, porque ese es el estilo que ella desarrolló, ¿no? Normalmente hay un asesinato, existen detectives y la idea es que el lector trate de adivinar quién es el asesino, ¿no? También en esa época ella estudió el efecto que tenían los venenos, las pócimas en el cuerpo de los soldados y esto le sirvió mucho para las novelas que nacerían después. Fue así como se le ocurrió en esta época, estando trabajando como enfermera, escribir su primera novela policíaca, porque ella solo había escrito novelas de amor que nadie había querido publicar. Y ese fue el éxito. Así nació El misterioso caso de Styles, que se publicó en Estados Unidos en 1920 y en Reino Unido en 1921. En esta novela aparecieron por primera vez 3 de sus personajes más importantes, personajes que ella delineó y que fueron apareciendo siempre en las otras novelas que publicó, 74, Hércules Poirot, el capitán Hastings y el inspector Jeff Japp. La novela fue muy exitosa y le siguieron muchas más a lo largo de toda su vida, algunas de las más famosas, Muerte en el Nilo, 10 negritos, Un cadáver en la biblioteca, La ratonera, El asesinato de Roger Ackroyd, La casa torcida y muchas otras obras que le trajeron mucho reconocimiento y también fama y dinero. Al finalizar la guerra, Agatha se instaló con su marido en Londres y en 1919 nació su única hija. Sin embargo, tras la publicación de su 6º libro, El asesinato de Roger Ackroyd, el 3 de diciembre de 1926, Agatha y Archibald mantuvieron una acalorada discusión tras pedirle el divorcio. Bueno, resultaba que Agatha estaba en ese tiempo muy involucrada en su trabajo. Yo les decía que ella sacaba una novela cada año. Y hay quien dice que su esposo tenía celo del gran éxito que tenía Agatha, ¿no? Un poco en esa época no se estilaba mucho que la famosa fuera la mujer. Y pues se dicen que eso también hacía que la relación entre ellos fuera tensa. Además, ella era la principal proveedora de la familia. Recuerden que ella era la rica, ella había tenido una gran herencia y además sus libros le traían mucho dinero, reconocimiento y él pues comenzó a tener un romance con una muchacha mucho más joven y ese día que ellos discutieron, él le pidió el divorcio. Ya el matrimonio llevaba muchos años en crisis, ¿ok? Archibald pues no miraba con buenos ojos el éxito de su esposa, básicamente era una persona envidiosa.
por lo cual creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Agatha Christie fue divorciarse, porque la relación con su segundo esposo fue muy importante para ella, porque siempre la apoyó, la admiraba mucho, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces Archibald no miraba con buenos ojos el éxito de su esposa, la cual pues no solo era oro en ventas, sino que era admirada por su talento, por su originalidad, daba muchas conferencias, mientras que él pues era una persona que había vivido partes sin novedad, pues nunca obtuvo éxito ni reconocimiento después de venir de la guerra. Entonces pues se decía que había entre ellos una lucha de egos y seguramente. Él llevaba años sosteniendo un amorío con la ex secretaria de un amigo suyo, quien era 10 años más joven que él. Y por otro lado, en ese tiempo, Agatha estaba sometida a mucha presión porque ella se había propuesto escribir un libro cada año y sus editoriales siempre esperaban nuevas entregas, también sus fanáticos. Y un poco como Agatha quería tener reconocimiento social, pues obviamente seguir teniendo una vida holgada y ella mantenía la casa. Entonces, pues siempre estaba sometida a la presión del trabajo, ¿no? Y aquí se produjo un evento muy extraño de la vida de Agatha Christie y es que estuvo desaparecida durante 11 días. Esto fue algo que escandalizó muchísimo a su país porque encontraron, Agatha había mandado 2 cartas, una a su secretaria, otra a una amiga y desapareció durante 11 días, ¿no? Había dejado una notita a su secretaria en la que decía que iba a dar una vuelta. Al día siguiente el coche de Agatha Christie apareció abandonado cerca de un lago el 4 de diciembre a 100 kilómetros de su casa. Y al revisar el vehículo, la policía encontró el carnet de conducir de la escritora, un abrigo y restos de sangre. Entonces, obviamente, imagínense esa gran historia, Agatha Christie ha desaparecido, probablemente la han secuestrado, se la han llevado, un fanático ha intentado hacerle daño. Y esto causó una gran conmoción en Reino Unido. Se ideó, de hecho, un intenso operativo de búsqueda que contó con cerca de 1,000 policías y 15,000 voluntarios, o sea, que se dieron a la tarea de buscar a la famosísima escritora. Y en un giro casi surrealista, el reconocido novelista Arthur Conan Doyle, que era muy amigo de Agatha, entre los cuales había una gran amistad, había también un poco de envidia, de celo, porque Arthur Conan Doyle también escribía novelas policíacas, pero que eran muy amigos y que creía mucho en esto de los medium. Pues acudió a una medium con un guante de Agatha Christie para saber si los podía ayudar a encontrar el paradero de la escritora. La medium reveló que la escritora estaba viva. Obviamente yo no creo en nada de las medium, pero pues esto también salió en el periódico y día tras día se registraba la búsqueda de la famosísima escritora. Incluso mucha gente creyó que su esposo la había matado porque él era el heredero de la fortuna de Agatha Christie, ¿no? Que ella era famosa, pero bueno, después se supo que eso no había sido así. Entonces, muchos periódicos como el Washington Post, el New York Times, sacaron la noticia de la desaparición en primera plana y días después Agatha Christie fue localizada en un hotel en el que se había registrado con el nombre del amante de su marido, se registró con un nombre falso como Nancy Neal y cuando su esposo Archibald acudió a buscarla, ella no lo reconoció. Obviamente, pues Agatha tuvo que ser internada en ese momento y recibir tratamiento psiquiátrico. Se le diagnosticó con una fuga histérica. Eran, bueno, cosas que ya no existen, que en ese tiempo eran como ataques, ¿no? Que tenían ese nombre extraño. Estaba muy deprimida por el rechazo de su esposo y probablemente sufrió una conmoción por la noticia del divorcio, que era lo que ella no se esperaba. Algunos piensan que Agatha ideó este plan para retener a su marido o para hacerlo sufrir por su infidelidad declarada. Fue algo que nunca se esclareció, de hecho ella nunca quiso hablar de este tema. Cuando estaba dando una entrevista y le mencionaban de estos 11 días que estuvo desaparecida, ella solo decía que no recordaba nada. Otros piensan que Agatha se sentía muy agotada y solo deseaba desaparecer un tiempo para esclarecer sus ideas. Sin embargo, igual pues ella se va a terminar divorciando del esposo, aun cuando la pareja fue a terapia, trataron de reconstruir el matrimonio, estuvieron 2 años más juntos, pero al final se divorciaron y su ex esposo se casó con su amante. A pesar del golpe del divorcio, que sin lugar a dudas la afectó porque ella estaba muy enamorada de su esposo, pues Agatha se recuperó poco a poco, comenzó a hacer muchos viajes y en 1928 viajó a Estambul y de ahí a Bagdad a bordo del Orient Express.
Años más tarde, la escritora se inspiraría en este viaje para escribir en 1934 su novela Asesinato en el Orient Express, que también fue una novela muy exitosa, porque ella tenía la característica de que hacía muchos viajes para poder alimentarse de la realidad y crear nuevas historias. En 1930, después de toda esta desaparición de los 11 días, ya estaba mejor, durante un viaje a Irak, Agatha Christie conoció a un joven arqueólogo que era ayudante del famoso Leonard Golin, 14 años menor que ella. Él se llamaba Max Malone y se casaron en septiembre del mismo año. Ella se enamoró de él y tuvieron un matrimonio muy feliz. De hecho, este matrimonio duró hasta la muerte de Agatha en 1976. Fueron muy unidos y él siempre apoyó mucho a su esposa en su trabajo. De hecho, como él era arqueólogo, él tenía que viajar a diferentes lugares del mundo y Agatha siempre lo acompañaba, y en ese periodo ella seguía escribiendo. Fue muy importante porque yo creo que fue la pareja perfecta, ¿no? No sentía miedo de la fama de Agatha, más bien la apoyaba y la admiraba. Entre 1928 y 1959, Agatha acompañó a su esposo durante sus excavaciones y tomó parte del equipo, revelando las fotografías de la excavación y controlando a los trabajadores, porque se empezó a interesar mucho por la arqueología, y por eso este matrimonio fue importante, porque también le dio como un aire de refrescamiento a su obra. Su implicación en el trabajo de su esposo llegó hasta el punto de que ella restauraba y limpiaba con crema facial objetos de marfil, reconstruía piezas de cerámica y catalogaba el material encontrado. El contacto con la arqueología dio un giro a la obra de Agatha Christie, y a partir de entonces sus novelas se vieron muy influenciadas por la egiptología y la arqueología. De esta época nacieron varias novelas: Asesinato en Mesopotamia, publicada en 1936, Muerte en el Nilo, que es de sus novelas, de las que más me gustan, de sus novelas más famosas, que es también película. Muerte en el Nilo se publicó en 1937 y Cita con la Muerte, que se publicó en 1938. En 1945 escribió un librito sobre arqueología en el que cuenta sus experiencias en Siria acompañando a su esposo en sus expediciones. Este libro fue publicado en 1946 y lo tituló Ven y dime cómo vives. Según algunas fuentes, Agatha Christie pronunció la famosa frase, porque tenía un gran humor ella: cásate con un arqueólogo. Cuanto más envejezcas, más atractiva te encontrará. Aunque en realidad parece ser que fue su esposo, Max Malone, quien la pronunció en una entrevista radiofónica en 1954, atribuyéndola a su esposa. La relación con su segundo esposo, la verdad es que siempre fue excelente. Compraron una casita en el campo inglés y ahí vivió Agatha sus últimos años y sus mejores años, además los años en que fue más productiva, dedicándose a su trabajo como novelista. Max Malone siempre admiró la sagacidad de su esposa y como la conoció famosa, pues yo creo que su masculinidad nunca se vio afectada por tener una mujer brillante y decidida, ¿no? A veces Agatha bromeaba diciendo que su primer esposo consideraba que era mejor una mujer guapa que inteligente, y que su segundo esposo consideraba que era mejor una mujer inteligente que guapa. En realidad ella no era una mujer, o sea, simplemente pues los años pasan y los cuerpos cambian. Otra cosa importante es que la relación con la hija pequeña de Agatha siempre también fue buena, se llevaba bien con la niña porque ella se quedó con la custodia de la niña, y la misma Agatha confesaría que este hombre le trajo la paz necesaria para ella dedicarse completamente a escribir, que fue un matrimonio tranquilo, pacífico, calmado, y que era lo que ella necesitaba para concentrarse completamente en la escritura. Y trabajó de hecho a un ritmo casi frenético, ¿no? Después de su segundo matrimonio todavía escribió más, muchas de sus novelas fueron llevadas a películas, creó también obras de teatro, poemas. Entonces realmente yo creo que el apoyo de su esposa en ese momento fue muy importante. Durante la Segunda Guerra Mundial, Christie trabajó en la farmacia del University College y aprovechó esta circunstancia para enriquecer sus conocimientos acerca de los venenos. En esta época escribió El misterio de Pay Horse. En la década de 1950, ella le bajó un poquito a la carga de trabajo y escribió con menor asiduidad porque se cree que ella desarrolló Alzheimer. En ese tiempo recibió numerosos premios y distinciones, entre ellas el título de Dama del Imperio Británico y el primer Grand Master Award concedido por la Asociación de Escritores de Misterio.
En 1971, sin embargo, la salud de Agatha Christie empezó a deteriorarse considerablemente. Una de sus últimas apariciones públicas fue en 1974 para asistir al estreno de la versión cinematográfica de Asesinato en el Orient Express, estrenada en 1974. En sus últimos años de vida, Agatha desarrolló, tristemente, porque estaba muy avanzada en edad, Alzheimer, una enfermedad que afectó sus facultades mentales y también su escritura, por lo que llegó un momento en que decidió dejar de escribir. Comenzó a tener lagunas mentales, olvidaba parte de las tramas de sus novelas. A pesar de ello, sacó algunas novelitas con un seudónimo, un poco para no poner en riesgo el nombre de Agatha Christie. Y realmente en esos últimos años, aunque ya escribía muy poquito, igual seguía teniendo éxito con las novelas que ya había publicado. Además que dejó una herencia enorme que fue a parar a manos de su hija y que actualmente es administrada por su nieto. Después de una vida muy intensa, muy productiva, después de haber sacado muchísimos libros, de sus obras haber inspirado novelas y series, Agatha murió el 12 de enero de 1976 con 85 años. Un año después que lo hiciera su célebre personaje Hércules Poirot, al que mató en una de sus obras cuando se dio cuenta que la enfermedad estaba afectando sus facultades mentales. O sea, a medida que los años pasaron, ella, como les decía, escribía menos y en los últimos años se dio cuenta que se le empezaron a olvidar las cosas. Entonces, ella decidió ir matando en sus novelas a sus personajes más famosos. Dato muy curioso, este detective llamado Hércules Poirot apareció en 33 historias cortas y fue el único personaje ficticio que tuvo un obituario en el New York Times, para que ustedes se den una idea de lo importante que fue este personaje para Agatha y obviamente para las novelas de ficción y las novelas policíacas, ¿no? Por otro lado, algo que poca gente sabe, y este dato es curioso, es que ella escribió 6 novelas cortas románticas bajo el seudónimo de Mary en un tiempo en el que quiso explorar otro género sin afectar su credibilidad como autora publicada, y en esos años en que ya ella empezó a olvidar algunas cosas, entonces no quería hacer una novela que le trajera mala fama o que le trajera malas reseñas. Me recuerda un poco lo que pasó con Ernest Hemingway, ¿no? Que llegó un momento que debido al alcoholismo, a sus problemas mentales, él cada vez escribía menos, sus novelas ya no tenían la calidad de otras novelas. Entonces, obviamente, esto siempre afecta a un escritor, ¿no? Llegar a la fama es difícil y mantenerse también es difícil. Entonces, en cierta manera, y en sus últimos años, ella escribió muy poco porque no quería poner en riesgo su legado. Bueno, 2 años después de la muerte de Agatha, moriría su segundo esposo, Max Mallowan, el cual fue enterrado junto a ella, a petición de Agatha. La única hija de Christie, que se llamó Rosalind Margaret Hicks, murió el 28 de octubre del 2004, a la misma edad de su mamá, por cierto. Y su nieto, que es Matthew Pritchard, nacido en 1943, heredó los derechos de algunas de las obras de su abuela y en la actualidad es presidente de la Agatha Christie Leasing Company, que es una institución que administra todo el legado de Agatha Christie. Y a él le pertenecen todavía los derechos de autor de toda la obra de su abuela. Bueno, me fue un poco difícil encontrar mucha información de Agatha Christie porque si ustedes se fijan, en cierta manera ella tuvo una vida tranquila, ¿no? Bastante sosegada, estuvo bastante libre de escándalos. Lo único extraño fue esa desaparición de 11 días en que yo creo que ella tuvo un colapso emocional, ¿ok? Porque no se esperaba que su esposo le pidiera el divorcio, sin embargo, con el paso del tiempo ella se repuso. Y a manera de conclusión podemos decir lo siguiente de la vida de Agatha Christie. Sin lugar a dudas, Agatha encontró la fórmula del éxito en sus novelas policíacas. Fue una mujer inteligente y aguda. Y aunque sufrió una fase de depresión tras el divorcio de su primer esposo, sin duda se repuso y pudo volver a encontrar el amor. Incursionó en la novela, en la poesía y en el teatro. Y actualmente es la escritora que más libros ha vendido después de Shakespeare, o sea, no es cualquier cosa. Estuvo desaparecida durante 11 días, pero al final logró sobreponerse a la adversidad y siguió escribiendo. Su legado es hoy enorme y su patrimonio asciende a millones de dólares. Christie es la autora individual más traducida, con ediciones en al menos 103 idiomas. En 2013, su obra El asesinato de Roy Ackroyd fue elegida como la mejor novela de crimen de todos los tiempos
por 600 miembros de la Asociación de Escritores del CRI. Y bueno, finalmente les incluyo mi lista de referencias. Me encantaría que si ustedes saben algo más de la vida de Agatha Christie, me lo compartan en la casilla de los comentarios. Si se fijan, este video es un poquito más cortito de los que hago normalmente, porque como les digo, me costó trabajo encontrar cosas sobre su vida, ¿no? Porque ella tuvo una vida relativamente tradicional, relativamente tranquila, pero pues me parecía que es una escritora que vale la pena reseñar porque tiene novelas muy buenas. Así que ustedes, si no se han leído nada de Agatha Christie, espero que después de haber visto este video sientan curiosidad por explorar un poco su obra. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Les pido que se suscriban a este canal, que me regalen un like, que compartan el link de mis videos en sus redes sociales. Les recuerdo que en el link de la descripción les dejo el imprimible de esta clase, por si ustedes quieren descargar el documento y leerlo. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.